Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Con lo nuevo de Claro, tú eliges lo que quieres ver en tus planes móviles o de internet. Con full entretenimiento y activa Prime Video por solo $5.35 adicionales. ¿Listo para conectarte con todo? Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés. Y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1,000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Bienvenidos tras un largo feriado en el cual no hemos detenido nuestro trabajo un solo día. El reprise del programa de ayer con el comandante general de la policía fue por un problema de última hora que escapó a nuestro control. Eso sí, hoy no pudo haber del día a la noche en Radio Centro, que ya está otra vez al aire normalmente debido a una serie de adecuaciones en estudio nuevo y cambios de consola. Esta es una semana crucial para el mundo. Mañana son las elecciones en Estados Unidos. El miércoles tratamos ese tema. Mañana tratamos aquí lo que ha pasado con la tragedia de Valencia, España, que tiene lecciones para aprender nosotros. Y hoy, el concurso para renovar 3 jueces de la Corte Constitucional, el organismo más poderoso del país. ¿No? ¡Ja! Estamos en lo que estamos por un dictamen de la Corte Constitucional que consideró que había un mínimo de verosimilitud en las acusaciones del juicio político contra Guillermo Lasso. Un mínimo de verosimilitud. Se lo llevó a cabo y él optó por la muerte cruzada. Debido a lo cual hay un gobierno transitorio y tenemos elecciones antes de lo previsto y él no pudo culminar su periodo. Más, la Corte Constitucional acaba de dar vía libre, es decir, el mecanismo es correcto para que se enmiende la Constitución y se permita la instalación de bases militares extranjeras en el Ecuador en el combate contra el crimen organizado. ¿Quién preside esa comisión? Una correísta, como no podía ser de otra manera, con mayoría correísta en la Asamblea. Y el asambleísta Dávila, de Loja, es el vicepresidente. ¿Quién preside, en cambio, la comisión calificadora para el concurso de jueces, con quienes se deberá renovar a 3 de la Corte Constitucional hasta abril? El doctor Juan Izquierdo Intriago. ¿Sí entienden ahora la relevancia que tiene su rol y su función? Y a la vez no se confundan dentro del mare magnum de concursos que hay. Otro para la Corte Nacional, que Godoy se quiere echar abajo. Otro para el Consejo Nacional Electoral, que el CPCCS tiene bloqueado. Otros por doquier. Este es la joya de la corona. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Mario Canessa me decía, no tengas tantos papeles encima de la mesa siempre. Buenas noches. Es imposible, yo trabajo mejor con papeles que con este aparatejo y yo uso mejor esta memoria que esta otra. Perdón un ratito y a veces justamente por eso
se activan otros aquí que no sabía de dónde provenía ese sonido. Miren, nuestro invitado es relativamente nuevo en el mundo mediático, pero no en el mundo constitucional. Él es abogado ecuatoriano, más de 17 años con experiencia en el derecho público y constitucional, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con varios cargos de relevancia. Fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, aquella de Montecristi, y la Asamblea Nacional, la normal con sede en Quito, subsecretario de Empleos y Salarios en el Ministerio de Trabajo, director regional de la Procuraduría General del Estado, y llegó a liderar la terna para Procurador General del Estado. Ha realizado cursos a nivel internacional y nacional en el ámbito de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Gobernabilidad y Administración Pública. Actualmente preside la Comisión para la Renovación Parcial de los Jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. 45 años. Doctor, bienvenido. Comencemos con cómo llega a usted a esta función. ¿Quién lo nominó y cómo así lo eligen presidente de la comisión? Buenas noches, estimado señor Carlos Vera. Gracias por la gentil invitación. En atención a su pregunta, fui llamado por parte de la Función de Transparencia y Control Social, el cual envié mi hoja de vida y fui aprobado de manera unánime por todas las autoridades que integran la Función de Transparencia y Control Social. Una vez que fuimos designados, con el resto de los comisionadas y comisionados, se procedió a actuar, deliberar y analizar el actual reglamento con el propósito de optimizar, mejorar y fortalecer las exigencias y rigurosidades del reglamento, que es aquel cuerpo legal el que da las reglas claras a todos los candidatos y candidatas. Y el primer día de la sesión, el resto de comisionados me propusieron para que sea su presidente, el cual tuve el voto de manera unánime. ¿Cuáles son los demás comisionados? ¿A quiénes se refiere con el resto de comisionados? Por parte de la Asamblea Nacional está la abogada Laura Flores, quien quedó designada secretaria. Está la abogada Sonia García, por parte de la Función de Transparencia y Control Social, quien también a su vez fue expresidente de la Función de Transparencia y Control Social, el doctor Danilo Silva, y el abogado Fernando Yavar, que fue designado por parte de la función del Ejecutivo. Ese mismo día de nuestra designación renunció el abogado Pablo de Fina, pero actualmente ya consta en legal y debida forma designado el abogado César Druet. Por lo tanto, ya están los 6 integrantes de las distintas funciones del Estado. Son 2 por cada una. Transparencia una, Asamblea otra, Ejecutivo otra. Así es. Para seguir con la transparencia, por favor, no solo en la función que lo nomina usted, sino en el proceso, ¿quién lo postuló dentro de la función de transparencia? ¿El Contralor? ¿Quién me postuló? ¿Quién lo propuso? Para mí, presidencia de la comisión. Que luego usted obtuvo unanimidad en todos que votaran por usted. El expresidente de la Función de Transparencia y Control Social, el doctor Danilo Silva, quien actualmente es comisionado. Danilo Silva, creo que fue mi compañero en leyes en la Universidad Católica. Jugaba muy bien fútbol, si no es el mismo, ¿es Moreno? Trigueñito, no sé si Moreno. Puede que sea el mismo. Ok, para ilustración del público, ¿quiénes componen la función de transparencia? O sea, nuestro invitado, el que preside la comisión, ¿se llama seleccionadora o nominadora? Comisión para la renovación parcial de los jueces de la Corte Constitucional. ¿Selecciona esa comisión? ¿Perdón? ¿Selecciona o nomina? Nosotros seleccionamos a los jueces. La comisión seleccionadora. Así es. Él es representante de una fuente multisectorial. ¿Quiénes integran la función de transparencia? Están las superintendencias, el Consejo de Participación Ciudadana y una defensoría, la Defensoría Pública, o el Defensor del Pueblo, una de estas dos. Y el Superintendente de Protección de Datos Personales también. ¿Procurador? No. ¿Contraloría? Sí, Contraloría General del Estado, perdón. ¿Fiscalía? No. Ok. Para que se vea la fuente nominadora de quién preside en este momento la comisión. La segunda cosa, aunque parezca episódico, ¿por qué renunció Pablo de Fina y lo reemplazan con César Druet? De lo que pude leer, según lo escrito... ¿Él era otro delegado delegado del Ejecutivo? Correcto. Eran Yavar y de Fina. Así es. ¿Y?
Y él, en su fundamentación, indicó el artículo, si mal no recuerdo, 173, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no, es, para ser preciso, 179, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Alegaba que encontraba pues incompatibilidades y esa fue la razón de su excusa, de su renuncia, perdón. Él encontró incompatibilidades, o sea, el Ejecutivo no las encontró. O sea, lo hicieron sin que se hayan dado cuenta de algo que él mismo se dio cuenta. Bueno, de lo argumentado por él. Así y fue. César Tourette es propuesto también por el Ejecutivo. Correcto. Ok. Esto era vital para comenzar. ¿De dónde sale el presidente de la Comisión Seleccionadora para la Renovación de 3 jueces que por sorteo se dirá quiénes son de la Corte Constitucional? Por concurso, en cambio, se dirán quiénes son de los postulantes. Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable de Vito TVO, que es Canal 15, o 709 en alta definición. El sábado, por alguna razón, no pudieron transmitir Veraz. Disculpen. Estoy perdido con los días. Hoy es lunes, 4 de noviembre, San Carlos de Paso. 0 regalos. Es nada más episódico. Mi padre se llamaba así. DirecTV, el canal 194. Corresponde a Manavisión, Canal 9, señal abierta solo en Manaví. RTU, si está los lunes. Y gracias a eso estamos en todas las cableras del Ecuador. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. No abuses de mi nobleza, está lejísimo del monitor como para leer esa cuestión. Sí, gracias. Tú tienes 32 años, yo voy a cumplir 70. Radio 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Portoviejo, Candela con K, 89.3 FM. El otro día también tuvieron problemas por la energía eléctrica, en fin. En Riobamba, La Bonita del centro del país, es también 89.3 FM, pero llega a Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Este reportaje nos pone en contexto respecto al tema que vamos a tratar, la renovación parcial del organismo más poderoso del país. No me voy a cansar de repetirlo. Échenle ojo a la Corte Constitucional. Es muy prestigiosa y es muy capacitada la actual, pero sobre todo honesta. No es infalible, pero eso es harina de otro costal. Veamos. Los nombres de los 3 primeros postulantes para la renovación parcial de la Corte Constitucional ya están en manos de la Comisión de Selección. Este 27 de octubre, un día antes que venciera el plazo, la Asamblea Nacional envió su terna conformada por Angélica Porras Velasco, ex vocal del Consejo de la Judicatura y ex profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Recientemente su nombre saltó a la palestra tras ser sentenciada por el Tribunal Contencioso Electoral por violencia política de género en contra de la fiscal general. Román Terán Suárez, quien fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central y juez de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de 2015 a 2019, y Gladys Proaño, ex conjueza de la Sala Penal de la Corte Nacional y contratada por la Judicatura para el proceso de selección de jueces anticorrupción. Una vez recibidas todas las ternas, se vendrá la etapa de calificación de requisitos que se extenderá por el término de 5 días. Tras ello llegará la etapa de impugnaciones que tomará otros 15 días y posteriormente la calificación de mérito sobre 30 puntos y las pruebas teóricas y prácticas. Según el cronograma, todo el proceso demorará hasta el 24 de abril de 2025, aunque las funciones de 3 de los jueces vencen en febrero. Bien, tras esa reseña de Lucía Clavijo de Teleamazonas, entremos a lo que ya citó de paso el doctor Izquierdo. Ustedes lo primero que han hecho es optimizar, mejorar y fortalecer el reglamento. ¿Tenían atribuciones para eso? Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Optimizar en qué sentido? En los principios rectores. Quien le habla desde la primera reunión les
exhortó de manera respetuosa a todos los comisionados y comisionadas que íbamos a elevar la vara del reglamento. Usted dijo para eso que se iban a basar en un código iberoamericano de ética o algo así. De ética judicial. ¿Que hay desde el 2004? Desde el 2004 se reunieron la comisión que a la época se dedicó a levantar información desde el 2004 hasta el 2006. Y luego en el también 2006 en parámetros éticos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Ya, al incorporar esos parámetros, ¿qué cosas establecen en el reglamento, por ejemplo? Está sin lugar a dudas la probidad notoria que lo exige la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Este reglamento, lo invito por favor a que posteriormente se lo he dejado aquí impreso, y todo lo que está resaltado en amarillo es lo que ha sido incorporado, por favor aquí está la cámara para que puedan observar, incorporado por la actual comisión que presido. Esto también para que todos los ciudadanos del país puedan observar, está publicado en la función de transparencia y control social. ¿Es este? Es ese de ahí, correcto. ¿Usted cree que no investigo antes de invitarlo? ¿Ah? Me alegra en todo Lo he caso. repasado, porque siempre mi invitado sabe más que yo del tema que voy a tratar. Qué bueno, porque en cada lugar que yo voy y hago este tipo de comunicación, tengo la delicadeza para que todos los que tienen esta responsabilidad social de comunicar a la ciudadanía sepan de que quien les habla intentó elevar la vara. Okay. Y así está plasmado. Un primer elemento es probidad notoria, definida como, entendida como, porque el problema no es incorporarla, el problema es conceptualizarla. ¿De qué manera la ven aquí? A ver, esto es una corresponsabilidad de la ciudadanía y también obviamente de las funciones del Estado que nominaron o postularon a los distintos candidatos. Y también, claro está, la comisión que presido juega otro rol importante. ¿Pero a qué me refiero con la ciudadanía? Pero depende de cómo ustedes conceptualicen eso. Pues ya va a haber unos casos que hay contra Angélica Porras. A eso voy. Escúcheme, eso depende también de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque podrán en la fase pertinente impugnar a cualquier candidato o candidata que consideren a la luz de sus razonamientos que determinado candidato o candidata no cumpla con los principios rectores. Ahí viene el problema. Si hacen una objeción por probidad notoria que no está dentro de los parámetros del reglamento, chao. Entonces lo primero que deberían hacer es ver los términos en que ustedes conceptualizan probidad notoria y en función de eso, inclusive para no perder el tiempo, no manchar honras por gusto, a impugnar. Bueno, esto también corresponde a la ética de cada candidato o candidata. Es decir, voy a poner un ejemplo tan... Seguimos en lo subjetivo. No se trata de subjetivo, porque nosotros la ética de cada candidato, cada candidata. Hay tantas éticas, ¿cuántos candidatos hay? Es que analizaremos cada caso, Carlos. Esto, claro, estimado Carlos. A corte, no me incluye el estimado porque recién me conoce. Por favor. Ok, analizarán cada caso según los parámetros del reglamento. Del reglamento en consonancia con la situación de cada candidato. Ya. ¿Y qué fue lo que incorporaron esos dos instrumentos jurídicos que usted menciona? Lo de la Corte Interamericana y lo del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Por ejemplo, el principio rector de especialidad. Usted podrá creer que no había ni siquiera el principio rector en el anterior reglamento, el de especialidad. Estamos hablando de la Corte Institucional, el que hoy por hoy es la institución de mayor credibilidad e institucionalidad. Es decir, ¿podría llegar a ser juez constitucional alguien que no fuera especializado en materia constitucional antes? Así es, pero el actual reglamento sí le da la posibilidad a aquellos abogados o abogadas que tengan otras fortalezas en cualquier área del derecho, pero siempre y cuando se debe precautelar la especialidad del caso. Ahí entramos en cambio a otro punto. El margen es muy pequeño para hacer justicia en eso. Si para puntaje de méritos ustedes establecen 30 puntos y si bien le dan una mayor valoración a un PhD que a una maestría, en otros concursos, méritos llevaba 50 puntos. ¿Por qué 30 puntos solamente para méritos cuando es lo que tiene que ver con títulos de experiencia, docencia, libros, estudios, etcétera? Señor Carlos Vera, el artículo 188, numeral quinto, establece de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece la posibilidad de que se eleven al 30% de la puntuación. El anterior concurso tenía una calificación de 20 puntos. Ah, era peor. Era peor, ustedes no han mejorado. Hemos respetado en atención a la seguridad jurídica. Hay un límite a la vez de 30 puntos. Así es. Ok. Ya vas a acomodar el libro, esperemos un ratito aquí. Como oirán, un pequeño cataclismo en la mesa, lo cual nos obliga a la primera pausa para retomar enseguida esta conversación con el presidente de la comisión seleccionadora para el concurso de renovación de la Corte Constitucional. Les recuerdo,
Mañana tratamos aquí los crímenes de Valencia, España. Eso es lo que ha pasado allá. Con la complicidad del gobierno, la lentitud en avisar sobre una emergencia y en llegar con la asistencia, más la estupidez de Pedro Sánchez, han eliminado más de 260 españoles hasta hoy. El miércoles vamos a evaluar lo que ocurra. Mañana, en cambio, que es el resultado inicial, porque quizá no sea final, de las elecciones de Estados Unidos. Enseguida volvemos con el doctor Juan Izquierdo. Con lo nuevo de Claro, tú eliges lo que quieres ver en tus planes móviles o de internet. Con full entretenimiento y activa Prime Video por solo $5.35 adicionales. ¿Listo para conectarte con todo? Para los ahorradores que quieren más, Banco Bolivariano les da una gran tasa. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1,000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. 5,000. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes 3 modelos para elegir, en 3 sectores: Vía La Costa, Vía Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Vera a su manera, crítico e independiente. No tenemos la claqueta todavía. Bueno, yo les iba a decir, y ya lo van a ver luego reiterado, que en la renovación de la Corte Constitucional, hoy el organismo más poderoso del país se juega un futuro de mínimo respeto a la legalidad o el acomodo de la Constitución a los intereses e ideología de turno, como fue antes del actual. El reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número, en cualquiera de las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que al día siguiente, 6 de la mañana, diversos horarios para facilidad de nuestros televidentes y seguidores. El periódico digital, en cambio, Ecuador en Vivo, lo resume, apenas concluye, en su portal de noticias y página principal. Estábamos en el reglamento y hemos mencionado apenas 2 aspectos para optimizar su eficacia: probidad notoria, en los términos que le ha hablado, y valorar de manera singular la especialidad. En puntaje, ¿de qué manera se refleja esto? ¿Cómo están distribuidos los puntajes? A ver, los puntajes, según lo aprobado de manera unánime en el reglamento, está 30 puntos la calificación de los méritos, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional. ¿Pero cómo se subdividen los 30 puntos? Se subdividen 10 puntos por los títulos académicos, respetando el principio de equivalencia y coherencia, estimado, señor Carlos Vera. Sí, disculpe, gracias. Entonces, ahí es súper importante. ¿Por qué? Porque se ha precautelado el reconocer a aquellos candidatos y candidatas que con sus esfuerzos han logrado obtener un título de PhD, es decir, de Philosophical Doctor. Y claro, se reconoce a aquellas personas que han estudiado el PhD en Derecho Constitucional y materias afines. ¿Qué significa materias afines? Derechos humanos, de argumentación jurídica, Derecho Procesal Constitucional. Bueno, toda esta casilla se le califica de 10 puntos. Ok. Por consiguiente... ¿De allí qué más? Y de ahí viene el título de PhD en cualquier área del derecho, reconociéndole un puntaje de 8 puntos. Usted dirá, ¿por qué 10 y 8? Claro, porque si se está participando para la Corte Constitucional, obviamente se debe de ponderar a aquella persona que según su principio rector, el de especialidad, se va a calificar. Así también se le va a reconocer a las personas que tengan maestría en Derecho Constitucional y afines 6 puntos. Si aquel candidato o candidata tuviera una segunda maestría en materia de Derecho Constitucional o afines, se le va a reconocer 2 puntos. Y usted me preguntará, ¿por qué no 4 y 2? Porque la suma entre 6 y 2 de la segunda maestría equivale a 8 puntos y no se va a poder superar, a aquella persona que según
curso-esfuerzo, durante el PhD, según la rigurosidad, usted comprenderá que existen PhD de 5, 6 o 7 años, correcto. ¿ok? Versus un estudio o esfuerzo de una maestría que equivale a 1 año y medio, máximo 2, hasta que y de eso se trata la equivalencia y la coherencia, ¿ok? Esto solamente... Vamos, alguien puede tener 18 y 6, 24. ¿Los otros 6? No, esto es un máximo de 10 puntos. Todas estas... Claro. Solamente así es. Ya. ¿Y los otros 20 de méritos? Y los ¿qué los otros pueden 20 de constituir? méritos justamente se llama, según el reglamento, la calificación complementaria de 10 puntos. Es decir, se va a reconocer personas que han asistido a cursos y por 40 horas de cursos asistidos se les va a reconocer 0,50 puntos. Pero claro, esto guarda diferencia a aquellas personas que han impartido cursos y no va a ser, pues, dice, por cada curso, charlas, talleres, exposiciones y seminarios asistidos, por cada 40 horas en cualquier otra área del derecho, 0,25. Es decir, no se va a desconocer a los colegas que también en el ejercicio de su experiencia académica o profesional tienen también conocimientos sobre derecho civil, penal, laboral. Ya entiendo, etcétera. porque usted dijo que va a poner la vara alta. No solo que la vara está más alta, sino que el sedazo está más fino. Totalmente. Esto apunta a que quienes pasen esta fase sean de verdad especializados en materia constitucional. La otra, ¿cómo van a certificar que todo lo que dicen es cierto? Nos pasaron los documentos y tienen los sellos. ¿Cómo van a certificar que todo lo que dicen es cierto? A ver, su pregunta es tan acertada, señor Vera, porque resulta ser que en el concurso pasado hubo un candidato que inclusive yo me permití leer, su hoja de vida y decía que tenía como experiencia profesional. El famoso que tenía 28 años y 10 años de experiencia profesional. No, eso es para otro concurso. Ese es otro concurso, ya. Ese es otro concurso. ¿Cuál fue pero para el mismo concurso de la renovación parcial de los jueces de la Corte Constitucional, había un candidato que en la experiencia profesional había incluido la pasantía académica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o Comisión Interamericana, pido disculpas, pero lo había reconocido como experiencia profesional, cuando eso es una pasantía académica. Entonces, a eso voy, de los parámetros éticos, de las rigurosidades, de las exigencias, y este candidato inclusive logró tener problemas reñidos con la justicia, que llegó a ser el secretario particular del actual Procurador General del Estado, Carlos, nada más y nada menos. Por eso hablo con conocimiento de causa, que le invité a todos los comisionados y comisionadas a elevar la vara. Y claro, al principio no me entendía, pero cuando yo dije, por favor, revisemos el Código Iberoamericano de Ética Judicial aprobado en el 2006 y también los principios rectores del Código de Ética de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con ese nivel de exigencia y minuciosidad, ¿cumplirán la fase de calificación de méritos dentro del plazo que tienen? Sí, claro. ¿Qué es cuánto? A ver, en cuanto a los tiempos, usted me... Sí, claro. A ver, hemos respetado los términos consagrados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que según los mismos estarían hasta el 24 de abril del 2025. No obstante, me he dedicado, es decir, a todos los medios de comunicación y todos los comisionados y comisionadas nos hemos autoimpuesto los principios de eficacia y celeridad con el propósito de acortar todos los términos posibles. Por ejemplo... Deme un horizonte. Fase de méritos, ¿cuándo terminan de calificar? A ver, nosotros nos correspondería notificar, inclusive, que el día de hoy estoy notificando a 5 comisionados que no han cumplido con ciertos requisitos en atención al artículo 14, en consonancia con el 24 del mismo reglamento, y por lo tanto se le concede 2 días de término improrrogable. ¿5 comisionados o 5 concursantes? 5 aspirantes. 5 concursantes, 5 candidatos. 5 comisionados. Pido disculpas. Ya, ok. Muy amable, gracias. Normal. Ok, optimizar, mejorar y fortalecer. Lo que me acaba de explicar resume eso, ¿verdad? Así es. Ok. Cuando volvamos, iremos a la otra fase, porque aquí nos extendimos más del tiempo previsto. ¿Ya? La de impugnaciones, porque ya hay algunos cuestionamientos. Lo que dice Mónica Jaramillo respecto a la terna que provino para jueces de la Corte Constitucional de la Asamblea. En la renovación de la Corte Constitucional, hoy el organismo más poderoso del país, se juega un futuro de mínimo respeto a la legalidad o el acomodo de la Constitución a los intereses e ideología de turno, como fue antes del actual.
Con lo nuevo de Claro, tú eliges lo que quieres ver en tus planes móviles o de internet. Con full entretenimiento y activa Prime Video por solo $5.35 adicionales. ¿Listo para conectarte con todo? Para los ahorradores que quieren más, Banco Bolivariano les da una gran tasa. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1,000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que en los Estados Unidos nos siguen por Macro Digital. No tenemos a la mano el reporte de el viernes que hicimos las elecciones de Estados Unidos. Allá lo ponemos en el próximo bloque. Más de 13,000 conectados solo en la cablera de Estados Unidos. Por eso es que cuando hablamos de que más de 45,000 por los distintos medios están conectados al programa, no estamos exagerando. Pero Macro Digital tiene también salida en Galápagos, en Santo Domingo de los Áchilas, en Loja, en Santa Elena, en Pichincha, y los canales aparecen siempre allí. Mónica Jaramillo, abogada, hizo esta revelación Del Día a la Noche, el programa que conduzco en Radio Centro la semana pasada, sobre la terna que ha enviado la Asamblea para este concurso de renovación de jueces de la Corte Constitucional. Sí es importante indicar que la Asamblea Nacional emitió la terna, en este caso a la Comisión Ciudadana, a fin de que, en cumplimiento de la normativa, ¿no? A fin de que sean ya considerados estos tres perfiles. Y uno de esos tres perfiles, pues sí llama la atención quién está encabezando, que es la doctora Angélica Porras. Llama la atención que encabece la lista y primero llama la atención de cómo fue nombrada. Fue a través de la moción de la asambleísta Pierina Correa, quien es parte de la Revolución Ciudadana y hermana del prófugo de la justicia Rafael Correa. Dicho esto, pues también llama la atención la idoneidad y también algunos otros temas respecto a temas profesionales y a temas de probidad por parte de la doctora Angélica Porras. Averigüé este caso y en función de eso le pregunté en ese mismo programa lo siguiente a la doctora Mónica Jaramillo, a la abogada Mónica Jaramillo. ¿Hay alguna razón objetiva, como por ejemplo que usted dice que ha sido sancionada por el TSE por violencia política de género contra la fiscal, resolución que está suspendida? Es decir, si esa resolución ya es firme, eso la inhabilitaría, pero estando suspendida, no tiene problema la doctora Angélica Porras. Son tres puntos que yo sí cuestiono la probidad de la doctora Angélica Porras. La primera es en virtud de que ella formó parte de la defensa del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, que fue acusado de un delito sexual. Por otro lado, también lo que acaba de mencionar usted, Carlos, el tema de haber recibido una sentencia condenatoria en primera instancia dentro de la causa 250-2023-TSE, en los cuales el juez de instancia, el doctor Fernando Muñoz, pues sancionó con la suspensión de los derechos. Por otro lado, también recordemos que dentro de la causa 198-2022-TSE, la doctora Angélica Porras no cumplió ni las credenciales ni los requisitos para ser candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por cuanto no justificó haber promovido la participación ciudadana o ser parte de una organización social. Así pues, no pudo demostrar tampoco la lucha contra la corrupción, toda vez que se presentaron certificados que no lograron ser validados. Y aquí pregunto concretamente, doctor Izquierdo, dice el literal del artículo 2 del reglamento de que hemos hablado, probidad notoria, integridad y transparencia. Los candidatos a juezas y jueces serán elegidos después de haber sido valorada su rectitud, honradez, honorabilidad, credibilidad y conducta intachable. Los elementos descritos por la abogada Mónica Jaramillo, de ser ciertos o corroborados, ¿entran en esta limitación o prohibición? Con relación a su pregunta, señor Vera,
en ese y en todos los casos que llegaren a impugnar a cualquier candidato y candidata, tenga la plena seguridad usted y el país que en la calidad que presido se va a respetar el reglamento. Yo no me puedo anticipar específicamente cuál va a ser el resultado, pero lo que sí le puedo asegurar es que se va a respetar. ¿Cuándo viene la fase de impugnación? La fase de impugnación vendrá una vez que esté notificado. A ver, ahorita estamos esperando hasta el día miércoles que se vence el término para que los 5 candidatos observados subsanen sus inconsistencias o falta de documentación original, de ser el caso, o documentos certificados. Todas son subsanables. La falta de requisitos cumplidos por estos 5 candidatos. Son con relación a sus méritos académicos y profesionales. Pero son cuestiones de formalidad, no me mandó un original, me mandó una copia, por ejemplo. Así es, nada más, correcto, por el momento. Sin embargo, nosotros después de esa fase tendremos 3 días para notificarle si es que cumplió o no. En caso de que no llegaren en estos 2 días a subsanar estas inconsistencias, les notificaremos a la función del Estado respectiva para que envíen en el término de 3 días otro candidato. Este concurso no es como otros concursos de otras instituciones del Estado. Señor Vera, este es el concurso de mayor rigurosidad y exigencia que existe hoy por hoy, sin prejuicio de que sea perfectible. Obviamente, cualquier cuerpo legal, reglamentario, siempre va a ser perfectible. De lo que veo hasta ahora, así es, y lo celebro. Va a ser lento, va a ser doloroso, para no llamarlo tortuoso, pero va a ser necesario por todos los elementos que mencionaba al principio respecto a los antecedentes de la Corte Constitucional y su gravitación en la vida pública del país, no solo en la constitucionalidad del Ecuador. Antes de hacer la siguiente pausa, aquí está lo que le decía, ¿no? Porque llanto sobre el difunto. Esto es lo que registró Macro Digital en la transmisión del viernes del programa sobre las elecciones. De verdad, muy agradecidos con ellos y muy agradecidos porque la mayoría de suscriptores aquí son ecuatorianos en esta cablera, con todos los que coparon sintonía, más de 13,000, solo en Macro Digital el viernes. Cuando volvamos, otros aspectos relacionados a este concurso para renovar la Corte Constitucional del Ecuador. Van a escuchar la opinión de un ex juez, Agustín Grijalva, y de un constitucionalista, Ismael Quintana. En la renovación de la Corte Constitucional, hoy el organismo más poderoso del país, se juega un futuro de mínimo respeto a la legalidad o el acomodo de la Constitución a los intereses de ideología de turno, como fue antes del actual. Para los ahorradores que quieren más, Banco Bolivariano les da una gran tasa. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1,000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. 5,000. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes 3 modelos para elegir, en 3 sectores, vía a la costa, vía a Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Emitimos desde los estudios del canal 24/7, que en Extreme TV Cable es canal 3, en Claro TV es canal 9, en Divinet es canal 12 y en Data Más Televisión es canal 99. Consultado el ex juez de la Corte Constitucional, Agustín Grijalva, sobre la marcha de este concurso para renovación de 3 jueces, cuyos nombres de los que salgan serán escogidos por sorteo, de los que entren, estamos hablando justamente de ese concurso, dijo lo siguiente. No es cualquier proceso, ¿no? Realmente es una institución importante en la vida jurídica del país, que afecta los derechos de los ciudadanos. Entonces los medios de comunicación, los líderes de opinión, las organizaciones en general de la sociedad civil tienen que estar muy pendientes de cómo se lleva
adelante este proceso. Y los propios comisionados, pues, que sepan que serán juzgados por la designación que hagan. Fíjese usted lo que le sucedió al doctor Saquicela, ¿no es cierto? Con la designación que hizo del presidente de la Judicatura de Terán. De manera que ellos se juegan también su nombre y su imagen ante el país con la selección que hagan de los 3 nuevos juezas de la Corte Constitucional. Y vamos a ese punto. Usted pienso que está consciente de esto. ¿Cómo va usted a manejar la presión que represente desde el Ejecutivo la presencia de Fernando Yávar? ¿En la comisión? ¿En su grupo? Soy una persona que desde el primer día que he trabajado en el sector público está sujeto a todo tipo de presiones y siempre he obrado dentro de los parámetros legales y constitucionales y éticos. El segundo, en la prueba escrita no se especifica en el reglamento que estuve revisando quién va a preparar las preguntas, qué respaldo académico tiene esa gente, cuál va a ser la cadena de custodia de las preguntas o si las van a entregar el día anterior para hacer el truco que sabemos, quién va a calificar. ¿Cuándo determinan eso ustedes? En esta semana los voy a convocar a los comisionados para justamente establecer la dinámica y metodología de todo lo que usted ha preguntado, con el propósito, una vez definida casa adentro, cómo se va a hacer las preguntas, y eso sí les puedo advertir, también es una corresponsabilidad de las universidades, en este caso de las facultades de Derecho del Estado, en el que le vamos a enviar un oficio con el propósito de que seleccionen o designen a sus profesores de Derecho Constitucional. Usted las incorpore, pero las universidades es mucha gente, no todas. No todas. Mencione 4 del mayor prestigio, por ejemplo. Católica de Guayaquil, una, no por haber sido su alma mater, una. Ya, la UES, otra, la San Francisco de Quito, otra, y la estatal, la Universidad Central de Quito, otra. Y también la Universidad Católica de Cuenca. También, Cuenca 5. Y por la UDLA 6. También, ¿por qué no? Claro. ¿Hasta allí? Eso y algunas universidades más de mayor rigurosidad académica. Ok. La otra cuestión, presentación oral, dice el reglamento. ¿Qué diablos es una presentación oral? ¿Es un examen? ¿De qué clase de presentación se trata? Si es un examen, ¿quién lo prepara? ¿Cómo se evalúa? ¿Ustedes van a medir la capacidad oratoria y expositiva de un concursante que no siempre guarda relación, porque se lo puede aprender de memoria el discurso de paso, con relación a su capacidad argumental? Gracias por su pregunta. El artículo 183 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional exige que en dicho acto se formularan preguntas escogidas al azar a cada una de las candidatas y candidatos elaboradas previamente por la comisión y que privilegien la argumentación y no la memoria. Este artículo, este primer inciso del artículo 183, guarda relación con aquellos principios rectores que han sido incorporados, justamente tratar de demostrarle al país que aquellos candidatos que sean designados, como los 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional, tengan fortalezas, habilidades y destrezas en el ámbito del derecho constitucional y materias afines. ¿Cuánto le están poniendo a la presentación oral? 35 puntos. Ahí el problema, porque hay una cantidad de elementos subjetivos que entran en juego, por más que apliquen la norma que usted acaba de decir, ¿ya? Y que han sido los que se han usado antes como ascensor para subir de repente algunos aspirantes o bajarlos. Todo esto ¿Por qué 35 puntos? Porque 35 puntos también está la comparecencia escrita, 35 la comparecencia oral y 30 la fase. Entonces, todo esto va a ser bajo principios de transparencia. ¿Ya no se puede cambiar el monto de calificación para cada una de las tres instancias? Ya las reglas de juego están debidamente estipuladas para todos los candidatos y candidatas. Eso sería afectar la seguridad jurídica. Ok, entonces, ¿qué vedurías habrá en el proceso para la transparencia que usted está proclamando? Sin perjuicio de que se notificó a toda la ciudadanía para que se inscriban los veedores, solamente tenemos un veedor. Sin embargo, en atención a la debida diligencia, el día jueves pasado le oficié al presidente del Consejo de Participación Ciudadana a ver si es que en su institución se hubieran inscrito hasta ahora un solo veedor inscrito. Un solo veedor, imagínense, por eso es estas vocerías que estoy haciendo todos los días en distintos medios. ¿Hasta cuándo pueden inscribirse? Ya feneció el tiempo. Yo lo que estoy solicitando al presidente del Consejo de Participación es que nos remitan información, porque entiendo extraoficialmente que sí lo hicieron. Entonces yo quiero incorporar, y esto fue conversado con los comisionados y comisionadas, con el propósito de incorporar las veedurías. Qué increíble. Miren,
Yo lo puedo entender, porque estamos ocupados en el país con sobrevivir, primero seguridad. Segundo, con producir, problemas de energía eléctrica. Tercero, con acomodar la economía. Ahí sin duda un frenazo. Pero mientras tanto, los sectores que siempre reclaman sobre esto y conocen sobre esto, se desentienden. Lo puedo entender, no lo puedo justificar. Y después, si sale el concurso maltrecho o se ha pasado un caballo por las tranqueras, ahí vienen los llantos y los reclamos. No se puede llover sobre mojado o lamentarse sobre la leche derramada. Cuando volvamos, lo que les tenía pendiente, Ismael Quintana y su evaluación crítica de la terna que envió la Asamblea para esa renovación de jueces de la Corte Constitucional. En la renovación de la Corte Constitucional, hoy el organismo más poderoso del país, se juega un futuro de mínimo respeto a la legalidad o el acomodo de la Constitución a los intereses e ideología de turno, como fue antes del actual. Con lo nuevo de Claro, tú eliges lo que quieres ver en tus planes móviles o de internet. Con full entretenimiento y activa Prime Video por solo $5.35 adicionales. ¿Listo para conectarte con todo? Verá a su manera, crítico e independiente. Una precisión, que solo se haya inscrito hasta ahora un veedor y puedan no inscribirse más o no puedan inscribirse más, porque el plazo para eso feneció. No significa que ustedes en la fase de impugnación no lo puedan hacer como ciudadanos. Para eso tienen 15 días. Cualquier ciudadano, especialmente juristas que tengan conocimiento de algo que les parezca impugnable, aunque no necesariamente encaje en el reglamento que ellos han hecho. Si no encaja, simplemente no le darán trámite a la impugnación. ¿Ok? He revisado también el reglamento en ese aspecto. Ismael Quintana comentó así la terna que ha enviado la función legislativa de 3 abogados para que uno de ellos sea escogido como uno de los 3 jueces nuevos que entrarán a la Corte Constitucional. Y yo, de los 6 nombres que he visto, debo decir que ninguno a mí me suena como gente que haya estado litigando en estos temas o haya estado cercana siquiera a las habilidades o destrezas de lo que se requiere para ser juez de Corte Constitucional. Y claro, digamos, empecemos por la lista que ha remitido la Asamblea Nacional. El tema de Angélica Porras es francamente inentendible. Sería grave, por ejemplo, que esta señora obtenga puntaje para llegar a la Corte y que el día de mañana, después que sea nominada o nombrada, el Tribunal Contencioso Electoral ratifique la sentencia de primer nivel y genere un efecto de suspensión de los derechos políticos, porque teniendo suspendidos sus derechos políticos, ella no podría desempeñar cargo público. Tenemos a este postulante Román Terán, ¿cierto? De quien, según medios de comunicación, la única noticia que se tiene es que fue juez de la Corte Nacional nombrada por Gustavo Yalc en la época del correísmo. Entre 2015 y 2019, el señor integró, entiendo yo, la sala tributaria de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué experiencia tiene el doctor Terán en temas constitucionales, en temas cercanos al control de constitucionalidad? Ninguno, diríamos. Y de la otra doctora Proaño, de lo que recuerdo, ella ya fue postulante en el año 2019, le fue muy mal. Es decir, a la Corte Constitucional. A la Corte Constitucional, ella ya fue nominada
creo que por la propia Asamblea Nacional, y le fue muy mal. Sobre temas como estos, que nada más son críticas de un constitucionalista reconocido a nivel de un medio público, eso fue medio de difusión pública, perdón, es un medio privado, Radio Democracia. ¿Ustedes pueden tomar en cuenta las objeciones o deben formalizarse? El tercer inciso del artículo 18 le da la posibilidad a todos los ciudadanos y ciudadanas que consideren que deben de impugnar, que guardan relación con la falta de probidad notoria, idoneidad, incumplimiento de requisitos o existencia de las inhabilidades, incompatibilidades u ocultamiento de información relevante establecidas en la Constitución, en la ley o el reglamento, le confiere la oportunidad de impugnar. Pero claro, lo que tampoco se va a permitir es que cualquier ciudadano o ciudadana impugne o pretenda mancillar la honorabilidad de cualquier candidato y candidata. Y para eso exige un mínimo elemental de exigencias, que lo que diga en su respectiva impugnación tenga los documentos legalmente certificados que le permitan probar a la luz de la comisión en razón de su pretensión, y ahí poder nosotros tener nuestra decisión. Muy bien hecho, no es que me dijeron, se ha oído, se dice, se comenta, más aún si es gente de tanto recorrido en el tema jurídico. Alguien que sí tiene ese recorrido en el tema jurídico y viene con frecuencia aquí fue Ramiro García, es Ramiro García Falconi, y al hablar de los concursos con los que correísmo pretende copar la justicia, porque de eso se trata, ¿ya? Y de eso se trata por parte de ellos y de evitar por parte de los demás. Ya sabemos para qué y por qué. Dijo esto aquí. Mientras Wilman Terán entregaba la justicia al narco, Saquicelas y compañía estaban cogiditos de la mano con otros actores políticos que ahora están girando alrededor del actual gobierno. Correcto. Ojo. Y claro, ¿y hacían? ¿Quiénes son los que están mirando alrededor del actual gobierno? No, qué bueno, no. Yo voy a decir los nombres, no los va a decir usted. Vea. ¿Para qué cree que lo invité? Fernando Yávar es uno de esos. Sí, por supuesto. Lo acaban de nombrar. Por supuesto. No, bueno, a ver, Yávar fue miembro del consejo, del primer consejo de la judicatura de la metida de manos. Bueno, fuera del de Yalc, del peor, del de antes. ¿El de anterior? Del de Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez, Tania, ya ni me acuerdo el apellido, y Gustavo, ya dije un nombre, y Yávar. Diga usted quién es más, diga usted quién es más. Uno. No, ya pero por supuesto. Pero mire, a ver, ha tenido usted Javier Muñoz, por ejemplo, que estuvo metido en el consejo de la judicatura ahí. Conocido. Pero es que hay tantos que por dónde empezar. Ya hablamos del caso concreto del doctor Yávar y de su peso en este tema, no solo por su volumen físico, es un sujeto muy corpulento, sino por la gravitación que ha tenido en la trayectoria de lo que es la Armada de la Justicia que todavía soportamos, a pesar de lo cual ha sido una persona muy cercana en asesoría a Mónica Palencia, y el Ejecutivo lo pone en su terna. A propósito de esto, me han hecho una cantidad de inquietudes cuando saben que usted venía al 11 desde el otro día. De ley tiene que salir uno de cada uno de la terna. Si alguno no es idóneo, ustedes piden que lo reemplacen. No podrían salir dos de una terna y uno de otra terna si finalmente por alguna razón, como la que vimos que exponía ahí Ismael Quintana, los tres no califican. No, pues eso será según la acumulación de sus puntajes. No necesariamente ¿y si no le da a ninguno? Si los tres que tienen más puntajes son solo de una sola fuente, por ejemplo. Si ese fuera el caso, pues son los que tengan los tres candidatos con mayor puntaje. No significa que ustedes de ley tienen que sacar al de mayor puntaje de la una terna, de la otra terna y de la... Ok. No. O sea que pueden terminar entrando tres de la función ejecutiva, o tres de la función legislativa, o tres de la de transparencia, si esos son los de mayor puntaje. Así es. En esos casos hipotéticos, así es. Ok. Siguiente cosa. ¿Hay alguna acción afirmativa en el concurso? Por ejemplo, ¿pueden ser tres hombres y no una mujer, o tiene que ser una mujer de ley? No, no existe acción afirmativa porque al ser la Corte Constitucional el máximo organismo de administración de justicia e interpretación constitucional, justamente requiere que los que llegaren a ser designados como jueces tengan todas estas prerrogativas de habilidades, destrezas y fortalezas. ¿No es un error en el reglamento? ¿No debían ustedes haber incorporado, cuando menos serán dos hombres y una mujer, dos mujeres y un hombre? No, no es un error
porque esta institución... ¿No va eso contra el principio de la paridad de género? No ¿De necesariamente. la igualdad de representación? No necesariamente, porque se apunta a la excelencia, estimado Carlos. Señor Carlos Vera. Sí, discúlpeme. Se apunta a la excelencia con este reglamento. Tuve la oportunidad la semana pasada en un seminario de Derecho Constitucional de darle el reglamento impreso al doctor Rodolfo Luis Vigo, quien fue el que aprobó el Código de Ética Iberoamericano, el cual anticipo que estoy haciendo todos los esfuerzos necesarios para traerlo en los próximos días y que el país, bajo una esfera y análisis académico, en conjunto con la expresidenta de la Corte Constitucional de Colombia y el actual secretario del Código de Ética Iberoamericano, vengan al país para que conozcan la ciudadanía con mayor detalle todos estos principios rectores, los cuales los jueces de la más alta magistratura deben de investir e inexorablemente conllevarlo. Sí sabe usted en lo que se ha metido, ¿no? Sí. ¿Sabe que le puede costar la vida llevar el concurso como usted dice que lo va a hacer? No la vida necesariamente. ¿Por qué no se cree? ¿No cree? A ver, yo no lo veo desde ese punto de vista. ¿Sabe lo que está en manos de la Corte Constitucional, lo que echa abajo? ¿Con acierto o desacierto a veces? Yo he aceptado este mandato conferido por las funciones del Estado con el propósito de devolverle al país lo que el país me ha dado a mí durante mis 20 años de experiencia en el sector público. Yo llegué a liderar la terna para ser Procurador General del Estado. Y lo dice sé al perfectamente lo que estoy hablando. Por eso es mi oportunidad de manera cívica, patriótica y ética de darle al país lo que según las tres funciones del Estado hayan nominado a sus candidatos. Celebro su actitud y espero que no tenga que lamentarla nunca. Gracias, doctor Juan Izquierdo Intriago, un hombre sumamente joven a pesar de sus canas, que a los 45 años acepta un reto en vez de huirle a él. Requerimos más profesionales así, que se la jueguen en lo que él dice, sabe muy bien que se está metiendo, para lo que tanto reclamamos vaya enderezándose poco a poco, porque esto es un proceso. Y lo inmediato es que los 3 jueces que por sorteo salgan de la Corte Constitucional sean relevados por otros 3 de excelencia por tener las mejores calificaciones, no por venir de tal o cual terna, por superar todas las impugnaciones, por sus méritos corresponder a lo que dicen que tienen, por en la prueba oral demostrar no solamente capacidad oratoria, sino argumental, que incluye responder preguntas, y en la escrita contestar otra serie de interrogantes vinculadas con la especialidad, no con Marte, no con Venus, no con la sequía del río Amazonas, como antes se pretendió en ciertos cuestionarios, a la vez preguntas filtradas, reservadas, hechas por un grupo competente, calificado y luego valoradas por alguien con mayores calificaciones todavía. Bueno, que todo esto termine como ha empezado, lo vuelvo a repetir, depende al final más que de Juan Izquierdo, de ustedes, de que no se desentiendan del tema, de que especialmente en la fase de impugnación, para lo cual hay 15 días, se activen si las tienen y no solamente si las han oído, y después no terminemos lamentando que haya una Corte Constitucional, como en parte lo fue la actual, a quien siempre se lo recuerdo, se le ocurrió que por mínima verosimilitud procedía el juicio político contra un jefe de Estado que nos ha llevado a esta situación actual. Eso nos debe esta Corte Constitucional, que no por ser honesta, que lo es, que no por ser capacitada, que desde luego lo es, que no por ser prestigiosa, ha sido infalible. Estamos pagando uno de sus grandes errores. Y la forma de que no se vuelva a repetir es poner 3 mejores de lo que ya están. Hasta mañana. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Con lo nuevo de Claro, tú eliges lo que quieres ver en tus planes móviles o de internet. Con full entretenimiento y activa Prime Video por solo $5.35 adicionales. ¿Listo para conectarte con todo? Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés. Y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano.
Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico. Aliados de calidad.